Comenzamos el día a las 7 de la mañana, bajando del camión un poco desubicados y comenzamos el recorrido. Nos encontramos en La Canja, una comunidad lacandona en alguna parte de la Reserva Natural de Montes Azules. Tendríamos un guía lacandón con el que recorreríamos parte de la selva, así que aquí vamos. Lo primero que nos encontramos antes de internarnos en la selva fue un proceso llamado roza, tumba y quema, pues se utiliza para desmontar la vegetación y en su lugar poner agricultura. En zonas de selva o con vegetación densa se lleva a cabo este proceso. Además, nos encontramos un tucán que se encontraba en la copa de los árboles, que claramente el zoom de la cámara no enfocó. De selva es este. En la que estamos entrando es una selva secundaria. Ah, ok. Sí, totalmente. Ahorita estamos apenas entrando. Ajá. Son probablemente áreas en la cual en su momento hace 10, 20, 30, 40 años fue utilizado para la agricultura. Porque Esta zona. en esta zona, Ok. sí, porque la forma de cómo uno se da cuenta Ujú. en la vegetación y saber de que es vegetación secundaria es por los árboles y los tamaños, Ok. ¿no? En el grosor más que nada. Ujú. Cuando entre más nos vamos adentrando ahorita, se van a ir Más. dando cuenta el cambio de vegetación que Ok. se va a ir dando. En 1978 se decretó el establecimiento de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, abarcando una superficie de 331.200 hectáreas, lo cual representa el 34.6% de la selva lacandona. Esta área ha sido habitada por comunidades indígenas durante siglos, incluyendo los lacandones. En la década de 1970, la región experimentó una rápida deforestación, debido a la expansión de la agricultura y la ganadería, lo que provocó la preocupación por la pérdida de biodiversidad y la degradación del hábitat. Venimos caminando por la selva lacandona. Realmente el recorrido empezó como a las 6 de la mañana. Madrugamos mucho. Ayer ya no grabé. Ayer ya no grabé casi nada, pero estamos en un recorrido con integrantes de la cultura lacandona maya. Mientras caminábamos por la selva lacandona, experimentamos una conexión sensorial profunda. Escuchábamos el distintivo canto de las chicharras, insectos que producen llamadas principalmente para atraer a las hembras. Su canto es una característica emblemática de las selvas tropicales y se vuelve más notable durante las horas más cálidas del día. Y su canto es una parte característica de la experiencia sonora de la selva tropical. La selva alta perennifolia es el tipo de vegetación predominante en Montes Azules y es el ecosistema considerado más rico y complejo de todas las comunidades vegetales en el mundo. Sumado a esto, es hábitat de un gran número de especies animales, algunas de ellas endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción. El primer nivel, como parte del dosel de este árbol, se lo consideró como el cielo o el universo. La parte de la parte cilíndrica de la corteza de los contrafuertes hacia arriba se le consideró como la tierra en la cual donde vivimos todos los seres vivos, ¿no? Tanto humano y como la fauna en general y vegetación. La parte de los contrafuertes o las raíces que van hacia la profundidad
se le consideró como el inframundo, el reino de los muertos. Toda esta teoría sobre la ceiba o el árbol sagrado fue descrita por las civilizaciones antiguas, principalmente la civilización maya antigua. Ellos describieron este árbol de esta forma porque por creencia o por cosmovisión de ellos era el vínculo entre el universo, la tierra y el inframundo, en la cual en la cultura maya pues la muerte para ellos no era algo malo como actualmente nosotros. Ahorita pues, Los lacandones tienen creencias bastante apegadas con la naturaleza y una relación muy directa, donde cada ser vivo de la selva merece respeto y admiración dentro del así ecosistema. que vamos a entrar en el conocimiento actual de nosotros como descendientes de estas grandes civilizaciones como lacandones. En conocimiento ancestral, mis abuelos, mis ancestros más antiguos, cercanos, digamos a mí, mis abuelos, que todavía ellos también vieron esa forma de vivir y de convivir y de las creencias y la cosmovisión. Mis ancestros lo que hacían bajo la ceiba eran rituales. Ellos ya no llegaron a practicar los sacrificios humanos. Ellos practicaron más en cuestión ceremonias, rituales, danzas. En cada luna llena, cada familia de cada rincón que vivían en la selva, ellos venían o buscaban la ceiba, el ejemplar más grande y más majestuoso. Ellos llegaban, cada familia o cada líder de familia, a hacer sus ceremonias, ya sea a petición para la tierra, los suelos, los cultivos, la lluvia y entre otra diversidad. Ahora sí que una diversidad de dioses que ellos tenían, ¿no? Y ellos hacían alrededor, lo que hacían ellos es limpiar una cierta área alrededor y de ahí hacían sus rituales. Era como un festín bajo una ceiba, ¿no? Y tenían que buscar una de las ceibas, uno de los ejemplares más majestuosos, porque esta especie que ven aquí enfrente tiene aproximadamente entre los 300 o 400 años de vida. Hay ceibas que llegan a tener hasta los 800, 900 años de vida. Son especies milenarias. Es lo que más Esto es lo que llegan, o puede haber más. Entre más te adentras en la selva, Más. puedes encontrar árboles con más dimensiones. Y principalmente la ceiba es la que llega a tener, ahora sí que muchos años de vida, siendo como una especie milenaria. ¿Sí? No, no simplemente es por el tiempo, es por el desarrollo también que tiene. Es muy lenta en cuestión al grosor. En cuestión a la altura, tal vez se va muy rápido, pero ya al ancharse, sí le cuesta un poquito más tiempo. Los lacandones ancestralmente han tenido una relación muy estrecha con su entorno. Anteriormente, para subsistir, utilizaban solo el ecosistema, dependiendo de la agricultura, caza, pesca y recolección de alimentos silvestres. Su cultura está arraigada en la selva, con creencias espirituales relacionadas con la naturaleza, y considerando la selva como sagrada, como la relación que existe con la ceiba, siendo estos árboles icónicos que desempeñan un papel crucial en la selva lacandona. Desde mantener la biodiversidad, apoyar la vida silvestre, enriquecer el suelo y preservar tradiciones culturales indígenas. Su conservación es esencial para el equilibrio y la sostenibilidad de estos ecosistemas. Actualmente todo, tristemente, actualmente en el pueblo, todas estas tradiciones, toda esta cultura se nos fue perdiendo. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, para los jóvenes actuales, ya no se transmitió este conocimiento. Hay señores actualmente que siguen viviendo, que todavía están en vida, con todo ese conocimiento atrapado, pero más sin embargo, la religión moderna ya no permitió que nos compartiera sus conocimientos. Y pues tristemente esto sucedió desde los años 30, 1935 aproximadamente, 1940, fue cuando llegó el primer explorador llamado Carlos Frey, que pues actualmente se le considera como el descubridor de Bonampak, entre comillas, porque pues el descubridor eran mis abuelos, el conocedor eran mis bisabuelos. Pues todo el mérito a él, porque pues él es investigador, él es arqueólogo, él es científico y toda esa parte, ¿no? Pero más sin embargo, la llegada de él
tal vez no causó daño en cuestión a nuestra cultura, en cuestión a nuestras tradiciones, pero cuando se dio a conocer las primeras familias lacandonas que estaban establecidos en esta zona, no como ahorita que ya vieron casas, carretera, luz, agua y todo eso. Mis abuelos no vivían de esa forma, ellos vivían dentro de la selva, como una tribu, como ahora sí que gente indígena nativa dentro de la selva. Dato que dejaron los primeros exploradores es que dentro de esta zona nada más existía 5 familias, pero separadas a kilómetros. Cada familia eran integrantes de 10 a 12 personas. Cada lacandón, cada líder tenían 5 a 6 mujeres lacandonas viviendo juntos. La relación entre los diferentes aspectos de un ecosistema es fundamental para comprender cómo funciona y cómo se mantiene la biodiversidad y la estabilidad en dicho sistema. Aquí en la escena que ven hay 2 especies diferentes. Una de ellas es una especie considerada como parásita. El nombre común que se le da de esta especie se le conoce como el matapalo, literal. Este árbol que ven en medio es otra especie diferente. Ese árbol que ven en el medio es la víctima Del matapalo. del matapalo. Ese árbol que ven es el árbol del ramón. A los lados está el parásito. La forma del desarrollo de esta especie es que empieza como una planta epífita. Empieza desde la parte más alta. Su forma de desarrollo es de esa forma. Lo que hace es, se desarrolla desde la parte más alta. Lo que hace es empezar a cubrir el árbol en la que se desarrolla, ¿no? Y de ahí, con un lapso de tiempo, puede pasar desde 30, 40, 50 años. Lo que hace este árbol es empezar a tirar guías como lianas. Este es parte del matapalo. Toda esa enredadera es... Toda esta enredadera es parte del matapalo, que pues en su momento esto, con el lapso del tiempo, si no se llega a cortar, esto se va a hacer como raíz, como una raíz, como un tronco. Ya de ahí lo que hace el matapalo, el parásito, es cubrir al árbol y asfixiarlo. Y con un lapso de hasta 50, 60 años, el árbol que ven en medio va a empezar a sufrir presión, principalmente ahora sí que todas las propiedades en cuestión a la forma de su desarrollo se le va quitando, y la luz principalmente, ¿no? Y pues con el tiempo el ramón se va secando. En nuestro recorrido por la selva lacandona, experimentamos la maravillosa diversidad de vegetación y escuchamos el constante canto de las chicharras. Aprendimos sobre la gestión de la selva, la cultura, las creencias y el conocimiento de la comunidad lacandona. Esta región es una de las más biodiversas de México, comparable incluso con la Amazonia. Alberga una gran cantidad de especies en riesgo y posee un valioso acervo genético. En solo el 0.4% del territorio mexicano encontramos una notable concentración de mamíferos, aves, mariposas y plantas vasculares. La selva lacandona es un tesoro natural que merece ser protegido y conservado. El final del recorrido no podía terminar mejor que llegando aquí. Es una de las vertientes del río que cruza por esta zona. Estábamos cansados, acalorados, así que procedimos a nadar en este lugar. Meterse aquí es parte también del recorrido. Y no solo eso, las mascarillas de barro están incluidas como comenta el guía. La arcilla o el barro es un tipo de suelo, un tipo de textura en la cual tiene muchos minerales, la cual ayuda a la piel principalmente a limpiar las células malas, principalmente los poros, y pues ayuda también a la protección del sol. Actualmente se le considera como exfoliante. Y pues en la época de mis abuelos que no existían la cual detergentes, shampoo, y acá solamente existían con esto se barro. Todo aquí tiene una explicación. Este fue el fin del recorrido por la selva lacandona. Exploramos la parte natural, ecosistémica, en experiencia de la comunidad lacandona. Apreciamos su conocimiento y hay que resaltar que el cuidado de la selva no sería el mismo sin las comunidades indígenas,
puesto que nadie más que ellos conoce perfectamente el lugar, y ellos viven gracias al cuidado que le dan. El caso del ecoturismo constituye también una opción con gran potencial de crecimiento, y es perfectamente compatible con la conservación de los ecosistemas naturales y los servicios ambientales, siempre y cuando se sigan las reglas de sustentabilidad ambiental que están comprobadas y conforman códigos internacionales de buenas prácticas. Además, estos ecosistemas naturales están ubicados en terrenos que pertenecen en su mayoría a comunidades indígenas y a ejidos, y en menor proporción están en el régimen de pequeña propiedad. La nación prácticamente no tiene terrenos en su propiedad. 96% del territorio está repartido. 84.5 millones de hectáreas son terrenos ejidales, 17.4 millones comunales y 79 millones corresponden a pequeñas propiedades y 5.8 a otros regímenes. Sin embargo, aún no hemos visto lo más importante de este lugar, que es la historia. Estos territorios durante la época prehispánica eran escenarios de grandes cazas, enfrentamientos, asentamientos y una vasta cultura. Pero para esto tendríamos que ir a las ruinas de Bonampak para aprender un poco sobre las civilizaciones anteriores. Bonampak, una antigua ciudad maya en la región del río Sumacinta. Fue un centro ceremonial y político, interconectado con otras ciudades-estado mayas. Su principal atractivo radica en los murales del Templo de las Pinturas y narrativas vividas sobre la vida maya antigua. Estos murales representan ceremonias, danzas, sacrificios y la vida cotidiana. Además de los murales, Bonampak presenta otras estructuras notables, como el Templo de la Reina Roja, adornadas con relieves y esculturas mayas. Bonampak es un ejemplo extraordinario de la riqueza artística y cultural de la civilización maya. Sus murales, en particular, son una ventana fascinante al pasado maya y han contribuido significativamente a nuestra comprensión de esta antigua civilización. Desde aquí se aprecia el gran valle de la selva lacandona. Después de Bonampak, el próximo destino era Palenque. Llegaríamos por la tarde, bastante cansados, con una lluvia muy intensa. Sin embargo, ese no fue pretexto para comenzar a recorrer la ciudad de Palenque, puesto que teníamos que evaluar el lugar como lo habíamos hecho anteriormente. Así que con el impermeable y los pies empapados, caminamos durante cierto tiempo. Al terminar nos iríamos al hotel, donde pasaríamos nuestra última noche de trabajo, que realmente fue exhaustiva. Solo dormimos 2 horas. Sin embargo, faltaba la última parte, la zona arqueológica de Palenque. Último día. Último día. Sin ganas, menos ganas que ayer, más ganas de ir más. Palenque es realmente impactante. Te sientes como una hormiga ante el tamaño de los templos. Pero la verdadera aventura comenzó antes de llegar. ¿Qué onda, amigos? Andamos en Palenque. La verdad está a gusto el clima. Pero está muy interesante lo que hay aquí. Hay muchísimas pirámides, muchísimos restos arquitectónicos de los mayas. Y la historia está muy padre. El clima también. Pero también hace rato nos pasó algo bien chistoso, porque cuando vienes aquí tienes que comprar tu pulserita, tu entrada. Entonces uno, como es estudiante, pues te cobran menos. Resulta que a mí se me olvidó, o sea, la revisaron y se pusieron todavía como que a ver si seguía vigente o no. Y como no tenía la estampita de la vigencia de este año, pues no me la recibieron y la tenía que presentar en digital. Entonces tuve que regresar y presentarla en digital. Y como está lejos la entrada de la zona arqueológica, me he hecho un ride la Guardia Nacional sin problema. Y estuvo muy cool. Y ya. Pero esa fue la anécdota de hoy. Después de la pequeña travesía para llegar a la zona gracias a la Guardia Nacional, recorrimos una de las zonas arqueológicas más importantes del país, asentamiento de la civilización maya durante mucho tiempo dentro de la selva lacandona.
Dimos un recorrido tratando de pasar a todos los lugares posibles de este lugar y aprender un poco sobre la cultura de nuestro país. Algo importante a señalar en Palenque es el turismo. La perspectiva del turismo extranjero que visita Palenque es muy diferente a la del mexicano. Luego los turistas, pues que son internacionales, ¿no? Llegan a valorar más las cosas que vienen a ver, o sea, como extranjero a lo mejor valoras más las cosas que están en otros lugares, que nosotros pues sí, como parte de México, no, a lo mejor no valoramos tanto esas cosas que están dentro de la nación, ¿no? Digo, pues Palenque es Patrimonio de la Humanidad, está declarado por la UNESCO, entonces creo que pues no lo valoramos tanto, entonces la gente llega y se dice como, sí, pues está bien padre, pero nada más pues llegamos y pues pasamos así pues de rápido, ¿no? A lo mejor no le damos como el significado que debería, ¿no? Y bueno, algo que me llama la atención y que creo que México es de los pocos países que lo permite, es que pues te dejan subir literalmente pues al patrimonio de la humanidad, lo estás pisando y y pues eso va desgastando y pues creo que eso también es un punto débil, ¿no? Que a lo mejor la forma de administrarlo y pues de hacer las cosas en estos lugares tendría que cambiar para poder conservarlo de la mejor forma posible, ¿no? O sea, sí conocerlo hasta cierto punto, pero también conservarlo de la mejor manera. Muchas civilizaciones pues se basaban en los ríos para poder adaptarse, para poder asentarse, y esta no fue la excepción. Además tenían un servicio hidráulico, un sistema hidráulico muy genial, en el cual pues el sistema de drenaje era como muy eficiente para toda la ciudadanía, para todo el poblado que habitaba aquí. Entonces yo creo que en ese sentido tenían muchísimas cosas. Aquí en Palenque también es donde hacen estas leyendas o estas películas como las del 2012, gracias a las adscripciones que tenían aquí sobre pues los gobernantes y distintas cosas. Entonces hay muchas cosas interesantes. Palenque culminó con nuestro recorrido. Partimos enseguida para la facultad. Otro viaje largo, pero con una gran experiencia en la memoria y mucho trabajo aún por concluir y entregar después de estos 6 días. Creo que esta oportunidad que nos da la universidad de conocer diferentes zonas, analizar un poquito su contexto para salir de nuestra zona de confort, que pues es Toluca, por así decirlo, creo que es muy bueno conocer incluso algunas actividades que otras, ¿cómo decirlo?, otros asentamientos han venido desarrollando. Entonces creo que eso es muy importante. Dentro de las ciencias ambientales pues no solo es como la dimensión ambiental, sino que tienes que considerar las demás pues dimensiones, tienes que considerar el contexto social, económico, político, y pues todos estos van a influir ya sea de manera negativa dentro del medio ambiente, y pues ahí vemos como procesos de degradación, y tenemos que estudiar pues estas dimensiones para poder atacar las problemáticas ambientales. Este tipo de prácticas sí son clave y son más que obligatorias, necesarias, porque pues la propia carrera y el propósito de la carrera lo dice, ¿no? Es estar en convivencia no solamente con los ecosistemas, sino también con la población, y eso fue algo que también nos dimos cuenta ya, ¿no? Porque nosotros pensamos que ciencias ambientales solamente es ver los arbolitos, la vegetación, los animales y así. Entonces no, también nos dimos cuenta que es la convivencia con la propia comunidad y aprender de ellos para no solamente llegar y decir, tú no puedes hacer esto porque es un área natural protegida, por así decirlo, o como un ejemplo, y no puedes hacer nada aquí, ¿no? Vamos a proteger el medio ambiente y ya. O sea, el medio ambiente también es la población, el medio ambiente también somos los seres humanos, lo queramos o no. Esta práctica a Chiapas nos da un acercamiento como ambientólogos a una serie de cosas que de manera literal no podríamos obtener. Salir a campo, no dormir, mojarte con la lluvia, pasar la noche en un camión, estar en medio de la naturaleza, recorrer ciudades desconocidas con un mapa, caerte y
Tener piquetes de mosco por todos lados es parte de la experiencia que te hace apreciar lo que estudias y lo que en el futuro podrías hacer. Chiapas es un estado inmenso, con bastantes contrastes. Durante todo el recorrido se sintió que estábamos en un lugar totalmente distinto, pero sigue siendo Chiapas. Personalmente, yo aprecio el haber venido aquí, aprender, vivir todo esto, y también compartir un poco de lo que hacemos en ciencias ambientales y en planeación territorial. Estar en contacto con este tipo de lugares te cambia totalmente la perspectiva sobre las áreas naturales y la biodiversidad del país. Es de suma importancia conservar estas zonas e incentivar desde nuestro nicho que el conocimiento nos dota de empatía para valorar estos sitios. Ya lo decía la doctora Julia Carabias, cuanto más urbanos somos, más distantes estamos de la naturaleza. Acercarnos a ella nos da esa identidad que tanto necesitamos.